La explosión e incendio de un tanque con fuel oil obligó a evacuar y cerrar la refinería de Esmeraldas. El fuego fue controlado y Petroecuador asegura que el abastecimiento de combustibles en el país no se verá afectado. Las puertas de la vicepresidencia abrieron tras 5 meses de clausura y esta mañana, en una ceremonia con honores, fue recibida María José Pinto. 400.000 jóvenes buscan uno de los 136.000 cupos en las universidades públicas. Y el proceso de postulación se inició con problemas en la página web para inscribirse. El COE de Chimborazo declaró la alerta naranja en los 10 cantones por el aumento de casos de tos ferina. Suspendió las clases presenciales durante 2 meses y obliga al uso de mascarillas. En los Emiratos Árabes Unidos fue detenido por la Interpol el narcotraficante Dritan Yika, capo de la mafia albanesa que operaba en Ecuador. Un tribunal especializado en crimen organizado sentenció a Julio Alberto Martínez Alcíbar, alias Negro Tulio, y a su pareja sentimental a 34 años y 8 meses de prisión por el delito de terrorismo. Televistazo inicia con El Panecillo, una serie sobre cómo se encuentran las zonas que fueron afectadas por los incendios forestales del año pasado. Una escuela fue blanco de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza y los intensos bombardeos causaron 52 muertos. Independiente del Valle y Barcelona se enfrentan mañana en un partido que pudiera decidir si siguen o no en la Copa Libertadores de América. Lunes 26 de mayo, amigos, bienvenidos al desarrollo de la información más destacada. Aquí en Televistazo Estelar, un incendio en uno de los tanques de almacenamiento de la refinería de Esmeraldas obligó a suspender todas sus operaciones y activó una alerta en la ciudad. La emergencia generó evacuaciones, bloqueos viales, suspensión de clases y una gran columna de humo que se extendió por varios sectores del cantón. Elena Velasco con el informe. Las operaciones en la refinería de Esmeraldas quedaron paralizadas tras el incendio que se originó la mañana de este martes en un tanque de almacenamiento de fuel oil en el área de utilidades. El fuego obligó a evacuar al personal de la planta y a los estudiantes de 4 planteles educativos cercanos. 50 bomberos de Esmeraldas, Quinindé y Atacames trabajaron junto al equipo de seguridad de Petroecuador. Ingresaron hasta la subestación eléctrica D y combatieron las llamas con el apoyo de 4 autobombas, 3 tanqueros y una unidad de rescate. Las llamas, visibles desde distintos sectores de la ciudad, generaron alarma entre los habitantes de barrios como Lucha de los Pobres, Codesa y 15 de marzo. Muchos reportaron tos y ardor en la garganta por la exposición al humo. En las vías cercanas el caos fue evidente. Camiones detenidos, motociclistas huyendo a contravía y al menos 50 militares desplegados para restringir el paso. La circulación se restableció a las 14:30, tras permanecer cerrada cerca de 4 horas. Horas más tarde, el Ministerio de Educación dispuso que 51 instituciones educativas dentro de un radio de 5 kilómetros mantengan clases virtuales hasta mañana. Hasta el cierre de este informe, Petroecuador no ha detallado qué provocó el incendio ni qué equipos resultaron afectados. Solo recalcó que la refinería detendrá temporalmente su actividad como medida preventiva. En un comunicado, la empresa estatal aseguró que el abastecimiento de combustibles está cubierto a escala nacional por el stock disponible en otras refinerías y terminales. Las inspecciones técnicas continúan dentro del complejo para determinar el alcance de los daños. La vicepresidenta María José Pinto asumió su despacho y con su ingreso esa dependencia se reabrió después de 1 año y medio. Fue recibida con honores militares y el saludo de los funcionarios. Francisco Garcés nos cuenta más del primer día en funciones de la nueva vicepresidenta de Ecuador. 5 meses llevaba cerrada la vicepresidencia de la República. Se abrió este lunes cuando María José Pinto asumió el despacho. Fue recibida con honores militares de los granaderos de Tarqui y los funcionarios le dieron la bienvenida. La alfombra roja se dispuso a lo largo del vestíbulo del centro del edificio y Samer Puyes, subjefe de la Casa Militar Presidencial, le asignó a su edecán. Luego fue el turno de los 60 funcionarios de la vicepresidencia. Se pusieron a las órdenes de la nueva funcionaria, todo bajo la atenta mirada del ministro de Gobierno José de la Gasca desde el balcón del primer piso. La vicepresidenta agradeció la bienvenida y anunció la forma en que trabajará. Este trabajo que vamos a hacer es un trabajo de territorio. La gente nos necesita cerca.
El presidente Daniel Noboa le encargó la coordinación de los ministerios del área social y trabajar en planes de salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición infantil. Después del discurso de Pinto, la ceremonia terminó. Rodeada de sus más cercanos colaboradores, su nuevo edecán y su cápsula de seguridad ingresó al ascensor para subir a su despacho. El 23 de diciembre del año pasado, el edificio de la vicepresidencia fue cerrado definitivamente para impedir que la entonces vicepresidenta Verónica Abad asuma nuevamente sus funciones. Gobierno, un engranaje incompleto. El presidente Daniel Noboa aún no ha convocado a la primera reunión del gabinete ministerial en la que se darán a conocer los cambios con los que iniciará su nuevo periodo. El mandatario suspendió la sesión que tenía prevista para el sábado. El presidente Daniel Noboa empieza su nuevo mandato con un gabinete con 3 puestos vacantes y solo 3 funcionarios confirmados entre sus más cercanos colaboradores. Aún no convoca a la primera sesión del gabinete en el que dará a conocer eventuales cambios en su equipo de trabajo. Esa primera sesión estaba prevista para el final de la tarde del sábado, pero el presidente la suspendió junto a otras reuniones que tenía agendadas para las horas posteriores a la ceremonia de posesión. Noboa el viernes adelantó que su equipo de gobierno habrá sorpresas. La única novedad que anunció es que habrá un vocero gubernamental. Lo cierto es que la tarde tras la posesión, Noboa firmó 2 decretos. Uno en el que ratificó en su cargo de secretaria de la administración a Cynthia Gelibert y el otro para mantener a Stalin Andino en la Secretaría Jurídica. La única ministra que ha sido confirmada es Inés Manzano, aunque no se ha dicho si se mantendrá en la cartera de Energía o volverá al Ministerio del Ambiente. Este es uno de los 3 que están vacantes en el gabinete y encargado desde febrero. El segundo es Inclusión, que ocupa provisionalmente Harold Burbano, y el tercero es el de Turismo, tras la salida de Nils Olsen en agosto para asumir su candidatura a la Asamblea. Durante el año y 7 meses de su anterior gobierno, solo 7 de los 20 ministros se han mantenido en el cargo desde el inicio del mandato el 23 de noviembre de 2023. Otros ministerios, como el de Gobierno y Energía, cambiaron hasta 4 veces de titular. Reducir los homicidios y atacar a las economías criminales son los desafíos del gobierno en materia de seguridad para los próximos 4 años. El presidente Daniel Noboa señaló que no habrá tregua y seguirá combatiendo en territorio a las organizaciones criminales. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa, en los 21 minutos del discurso, posicionó a la seguridad como uno de los principales ejes de su nuevo mandato. No habrá tregua contra la delincuencia y, según él, la reducción progresiva de homicidios será una meta innegociable. Atacará las economías criminales hasta acabarlas. No especificó la estrategia, el mecanismo y los recursos que destinará para sostener la guerra y confrontar de forma directa, como lo dijo en la Asamblea, a las estructuras criminales organizadas, que son redes que operan dentro y fuera del país, con el financiamiento y armamento para desestabilizar al Estado. Para este propósito, según fuentes del bloque de seguridad consultadas por Televistazo, el gobierno ha tomado decisiones, entre ellas, reorganizó el mando de la policía y realizó 49 cambios internos en unidades estratégicas como inteligencia, investigación, antinarcóticos. Dispuso el intercambio de información entre Fuerzas Armadas y Policía para operaciones coordinadas en las zonas de conflicto de 7 provincias: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Sucumbíos, Orellana y Esmeraldas. Envió a la Asamblea el proyecto de ley para desarticular la economía criminal con el carácter de económico urgente. Reforzará el control de la frontera norte y los puertos del país con tecnología e inteligencia. Y buscará cooperación internacional para capacitación y adquisición de equipos con Estados Unidos, Europa e Israel. La declaratoria de guerra a las organizaciones delincuenciales no frenó en su anterior gobierno la tendencia de muertes violentas, que subió exponencialmente este año. De enero a abril han ocurrido 3.087 homicidios, 58% más que el mismo periodo de 2024, que tuvo 1.991 muertes violentas.
Según el gobierno, el 94% de los homicidios están directamente relacionados con el crimen organizado. Durante el discurso de posesión, el presidente Noboa autodenominó a su gobierno de indescifrable para la oposición, un calificativo que bien puede ser aplicado de manera general, tomando en cuenta que el manejo comunicacional no es el fuerte del gobierno. Hoy, en Contacto Directo, dos analistas políticos dieron su opinión. Veamos. ¿Para qué se convoca? Hablar de lo que un gobierno le cuenta a sus mandantes no es un tema menor. La primera función de un gobierno es indicarnos a dónde nos conduce. En manejo de comunicación, el presidente suele priorizar desde su primer mandato a las plataformas digitales por sobre los medios tradicionales. Es un estilo que el analista respeta y no cuestiona. Lo que le hace ruido es que lo que se comunica no siempre es lo que al país le hace falta conocer. Bueno, queda en firme la decisión de combatir y terminar con las mafias. Pero no se ha dicho cómo lo va a hacer, qué proyecto nuevo tiene, cuáles son las nuevas estrategias, qué se añade a lo que ya hizo. Hubo algunas carencias o algunos temas que estuvieron huérfanos. En su discurso de posesión, el presidente infundió ánimo al país y ambos analistas concuerdan en que fue lo indicado. Porque el discurso del 24 de mayo, de pronto, si algunos esperaban una especie de rendición de cuentas, yo creo que estuvo lejos de eso. Pero la carga de promesas y buenas intenciones no tuvo un soporte. ¿Con qué? ¿Cuándo y cómo? Eso es lo que le faltó al discurso. Y por eso esta frase e indescifrable para la vieja política podría no ser la adecuada. Ahí no cabe este calificativo de indescifrable. El Ejecutivo ha puesto mucho énfasis en el optimismo, en las metas, en los propósitos, más que en el cómo, cuándo, con qué y para qué. Porque dicen que comunicar también es parte de saber gobernar. Israel bombardeó una escuela que servía como refugio para familias desplazadas por los constantes ataques en Gaza. Una niña logró huir en medio del fuego, no así su madre y 6 hermanos. La ofensiva de las fuerzas militares israelíes se mantiene sin que se concrete un nuevo acuerdo para el alto al fuego. Más detalles de la situación con Pedro Jiménez. En medio de la advertencia de un ataque de grandes proporciones, esta escuela en el norte de Gaza ha sido el blanco de la ofensiva más reciente por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Junto a las llamas se veía la silueta de una niña de aproximadamente 6 años. Ella fue sacada del sitio por personal de rescate y voluntarios. Se llama Vard Halal y salió ilesa. No así su madre y sus 6 hermanos que murieron en el bombardeo. El padre, en cambio, está con heridas muy graves en el hospital. En el suelo de áreas reventadas por la explosión había cuerpos calcinados que fueron recuperados y llevados a una morgue. Según Israel, el centro educativo Fahmi al-Jarjawi servía como cuartel y sitio de operaciones de milicianos del grupo Hamas. En otro ataque hubo 16 muertos, elevando la cifra de víctimas fatales de hoy a 52, sin que haya a la vista la posibilidad de un alto al fuego. Israel y el grupo Hamas no logran un acuerdo para detener la guerra por al menos 60 días y permitir la liberación de unos 10 rehenes a cambio de la excarcelación de centenares de presos palestinos. Los ataques de hoy en Gaza y en Jabalia, ciudades en el norte de la franja, ocurrieron al mismo tiempo que Israel ordenaba una nueva evacuación forzosa para todo el sur del enclave palestino. Y un hombre atropelló a decenas de personas que celebraban el triunfo de Liverpool en Reino Unido. 47 resultaron heridas, incluidos a niños. Merlin González informa que la policía no ha revelado los motivos del incidente, pero descarta que se trate de un ataque terrorista. La celebración por el triunfo del Liverpool en la Premier League se convirtió en tragedia cuando un vehículo negro se abrió paso entre aficionados que festejaban en la calle. El conductor aceleró en medio de la multitud, atropellando a decenas de personas. Testigos enfurecidos atacaron el auto, abrieron las puertas y golpearon al chofer. Hasta que la policía intervino y se lo llevó detenido. En su primer reporte, las autoridades informaron que se trata de un hombre británico de 53 años. Acerca de los heridos, indicaron que son 47 en total. 27 de ellos fueron trasladados a hospitales, incluyendo 4 niños. Aún no han revelado los motivos del incidente, solo descartaron que se trate de un ataque terrorista. Cerca de 400.000 aspirantes buscan
buscan un cupo en una universidad pública. El proceso arrancó esta mañana, pero presentó problemas. ¿Qué sucedió exactamente? Diego Puente conversó con varios postulantes y preparó el siguiente informe. La página web de la CENESID colapsó por la cantidad de usuarios que buscan inscribirse para acceder a uno de los 136,000 cupos en las universidades públicas y escuelas politécnicas. El proceso arrancó con problemas de este lunes con el registro nacional, obligatoriamente y hasta el jueves. Los cerca de los 400,000 aspirantes deben llenar un formulario digital con sus datos personales, dirección de domicilio, algún tipo de discapacidad y autoidentificación étnica. Tenemos en el artículo 49 puntajes adicionales por políticas de acción afirmativa. Apenas se abrió el registro, hubo inconvenientes. Erika y su hija, que quiere estudiar comercio exterior, intentaron inscribirse desde las 5:30 de la mañana. No lo lograron. Igual ya vamos aquí como 40 minutos intentando y ya salió errores y ahora que la página no funciona. La página web demoraba cerca de 2 minutos en cargarse al cumplir cualquier paso y cuando lo hacía arrojaba un mensaje de error. En otros casos, el PIN que se enviaba a los estudiantes con el código para crear su usuario no valía o lo devolvía al home. En otro centro preuniversitario dijeron a sus estudiantes que apliquen los 2 últimos días. Pasa y sucede que como la plataforma estaba inestable, nunca se registró esta primera etapa y el estudiante se queda sin rendir el examen. Esta segunda convocatoria del año cobija sobre todo a los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía que están por egresar. Luego se abrirá un proceso de inscripción para que los estudiantes decidan qué estudiar y en qué universidad. Las carreras más demandadas, según los últimos datos del CENESID, son medicina con 11,504 postulantes cada 6 meses, derecho con 10,979, educación básica con 9,930 y educación inicial 9,896. Pero también ocurre lo contrario. En 30 carreras, apenas hubo una postulación en cada una por semestre, entre ellas cine, psicología educativa, oceanografía, arqueología y análisis y desarrollo web. Un tribunal penal de Quito dio la máxima pena por el delito de terrorismo a alias Negro Tulio y su pareja sentimental. Sin embargo, él enfrenta otros procesos por delincuencia organizada que involucran a instituciones públicas en el Cantón Durán, provincia del Guayas. En un fallo sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en Ecuador, un tribunal especializado en crimen organizado sentenció a Julio Martínez, alias Negro Tulio, y a su pareja sentimental Alexandra Estrada a 34 años y 8 meses de prisión, es decir, la pena máxima tras ser hallados culpables como autores de al menos 12 actos violentos ocurridos en noviembre de 2022. Martínez Alcíbar, señalado como el cabecilla de la banda narcodelictiva Chone Killers y considerado por la Policía Nacional como un objetivo de alto valor, fue capturado el 30 de mayo de 2024 junto a su pareja en una lujosa urbanización en Panamá. En su poder se encontraron 3 teléfonos celulares cuyo contenido fue clave para sustentar la acusación. La información extraída confirmó su implicación directa en los atentados. Ambos tienen que pagar una multa de $470,000. Además del proceso por terrorismo, Negro Tulio y su pareja enfrentan una segunda investigación por delincuencia organizada, iniciada tras 40 allanamientos ejecutados en agosto de 2024 en Durán. La mayoría de estos operativos se dieron a viviendas de funcionarios municipales y dependencias públicas. La audiencia de juzgamiento estaba prevista para este lunes, pero se suspendió. Según la Fiscalía, las comunicaciones interceptadas revelan que Martínez Alcíbar ejercía una poderosa influencia para la adjudicación de contratos públicos. Se menciona a la Agencia de Tránsito Municipal de Durán, ATD, y el municipio. Uno de estos contratos, valorado en $189,000 para la regeneración de un parque, fue otorgado a una empresa cuyos accionistas eran su esposa Alexandra Estrada y su hijastra. En las grabaciones de las llamadas, Negro Tulio conversaba con el entonces director de la ATD, quien fue separado de su cargo luego de que este caso se hizo público. Televistazo conoció que en los diálogos también es mencionado el alcalde de Durán, Luis Chonillo. El Departamento de Comunicación del municipio envió un documento en el que indica que el alcalde no ha tenido ningún contacto directo ni indirecto con personas vinculadas a organizaciones delictivas.
volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, entró nuevamente en erupción en la isla de Hawái, con una potente explosión de lava que alcanzó los 300 metros de altura. La actividad se concentró en la chimenea norte y duró aproximadamente 6 horas. No representó un peligro para la población porque ocurrió en una zona alejada, cerrada al público. Sin embargo, las autoridades emitieron una alerta naranja por la posible presencia de ceniza. Y el dictador venezolano Nicolás Maduro defiende el triunfo del chavismo en las elecciones seccionales y legislativas, a pesar de la mínima participación ciudadana. El Consejo Electoral manejado por el gobierno les dio el triunfo en 23 de los 24 estados. La líder de oposición, María Corina Machado, dijo que el proceso es una farsa, alaba la desobediencia popular y hace un nuevo llamado a Fuerzas Armadas. Venezuela tuvo elecciones una vez más, pero en esta ocasión la respuesta de los votantes fue mínima. El oficialismo asegura que la participación fue del 45%. La oposición, en cambio, manifiesta que no llegó ni al 15% en una jornada con recintos vacíos. Luego del escrutinio, el Consejo Electoral le dio al chavismo 23 de las 24 gobernaciones, así como una amplia mayoría de puestos en el Congreso, incluidos 40 de los 50 escaños de asambleístas nacionales para la nueva legislatura, lo que según Nicolás Maduro es un triunfo arrollador. Hoy hemos demostrado el poder del chavismo. La líder opositora María Corina Machado dice en cambio que no hubo tal triunfo, que el ausentismo masivo refleja el rechazo de la mayoría. Les aterra la idea de un país entero que los desobedece. Alerta de fracturas internas en el chavismo por las sanciones internacionales que han cortado recursos al régimen, de la violencia que Maduro puede desatar contra los opositores tras la detención de unos 60 disidentes justo antes de las elecciones, y que la desobediencia de ayer es coherente con el resultado de la elección presidencial de julio del año pasado y el triunfo de Edmundo González. De ahí que hace un nuevo llamado a Fuerzas Armadas, a pesar de que los altos mandos apoyan a Maduro. Es el momento de actuar. Tienen la obligación de hacerlo. Ya la nación no tolera más la inacción o la indiferencia que se convierte en complicidad. Aunque también hay una oposición dividida, y si bien como resultado de la elección el oficialismo tiene ahora más representación en los espacios de poder político, opositores como Enrique Capriles Radonsky, ex candidato a la presidencia, estará como congresista en la nueva asamblea. Defendió su participación en los comicios diciendo que son herramientas de lucha, una forma de resistencia, a pesar de que la Plataforma Unitaria Democrática considera que se trató de una elección ilegítima. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que Vladimir Putin se ha vuelto completamente loco. Fue su reacción ante la cadena de ataques masivos desatados el domingo. Ataques sin motivo, dijo Trump. Ratificó que Putin quiere quedarse con Ucrania, no solo con una parte, pero que si lo hace, esto llevará a la caída de Rusia. Trump había informado la semana pasada que ambos países iban a iniciar de inmediato conversaciones para un alto al fuego, pero eso no ha ocurrido. El comediante Carlos Michelena celebra 50 años de trayectoria con un monólogo en Casa Toledo, en Quito. Además, el cantautor chileno Manuel García ofrecerá un concierto en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Estefanía Arias ya nos presenta la agenda cultural para este inicio de semana. Obras de 11 artistas, pinturas, instalaciones, fotografías y dibujos. Quema, la exposición colectiva que se inauguró en el Museo Municipal de Guayaquil, organizada por la Fundación Onder. La muestra gratuita estará abierta hasta junio, de martes a sábado, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. Igual, chiluizas. El Miche, ayer, hoy y siempre, llegará al Teatro Casa Toledo en Quito. El comediante Carlos Michelena celebra 50 años de trayectoria con su famoso monólogo lleno de humor y ocurrencias. ¡Ah, qué bien! Yo también soy ecuatoriano. Las funciones serán hasta el 1 de junio, de jueves a sábado a las 20 horas y domingo a las 18 horas. Algo que siempre ha sido. Por primera vez, el cantautor chileno Manuel García se presentará en la Sala Saruma del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. El concierto del artista es parte de su gira conmemorativa Pánico
20 años. Un emotivo recorrido musical que celebra 2 décadas del disco que marcó el inicio de su carrera como solista. El árbol llena su copa. Una noche íntima, poética y trascendental. El show será el martes 27 a las 20 horas. También estará en Quito el miércoles 28 en la Universidad Tecnológica Equinoccial a las 18:30 y el jueves 29 en el Teatro Nacional Sucre. Colgabas tu ropa interior. Max on the beat. Estrategia, fuerza y puntería. Los bolos huertanos son un juego tradicional en Murcia, España. Es una pista de tierra. Los jugadores lanzan una bola de madera sin agujeros para derribar 9 bolos largos. Compiten por puntos. Los 2 equipos tienen cada uno 3 jugadores que calculan cómo derribar el mayor número de bolos. Cada uno suma 10 puntos y 1 punto si se queda en pie. Gana el que más puntos acumule. El video tiene 5.2 millones de vistas y más de 50.000 likes. Le gusta, aunque le cueste. Sus gestos muestran que para él este kiwi es una tentación llamativa. Lo saborea, lo aleja, lo procesa y a pesar de que lo eriza, vuelve por más. Sus papilas perciben ese gusto agridulce, pero adictivo. El video tiene 426.000 visualizaciones en X. Lo que ellos llevaban esperando algún tiempo, ella la consiguió en segundos. Se quedan perplejos, incluso uno sonríe al verla llegar con una cadena a pescar. La escena cambia en cuestión de segundos y todos se quedan atónitos mientras ella lucha con un enorme mero. El video ha sido visto por 8,5 millones de usuarios y tiene 169.000 likes. Se compara a una auténtica ciudad de 365 metros de largo con 20 pisos de altura. Tiene 2.805 camarotes y 40 bares y restaurantes. El Icon of the Seas es uno de los cruceros más grandes del mundo. Su tamaño supera al recordado Titanic. Tiene 8 vecindarios temáticos y la primera piscina infinita colgante en el mar. Puede albergar a 7.600 pasajeros y casi 2.500 empleados. El Icon es el sueño para los amantes de aventuras en el mar. 7 noches pueden costar entre $1.700 y $15.000. 312.000 usuarios han visto el video en X. Estos videos y toda la información completa, por supuesto, usted la puede encontrar en nuestro portal web www.ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta. Max on the beat. Alerta naranja en Chimborazo tras confirmarse 56 casos de tosferina. Las clases presenciales quedan suspendidas por 2 meses y también se prohíben eventos públicos y privados mientras se refuerza la vacunación. Ángel Pilatuña con más del panorama en esa provincia. El Comité de Operaciones de Emergencias de Chimborazo elevó a alerta naranja a los 10 cantones de la provincia tras confirmarse 56 casos de tosferina. Los contagios se concentraron en Colta, Alausí, Guamote, Chambo y Riobamba, siendo este último el más afectado con 26 casos activos. Entre las medidas adoptadas, se ordenó la suspensión de clases presenciales durante 2 meses. Más de 108.000 alumnos de 461 instituciones educativas deberán continuar su formación de modalidad virtual. La disposición también se aplica a las 2 universidades de la provincia, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y en la Universidad Nacional de Chimborazo. 28.000 estudiantes recibirán clases no presenciales. Como parte del plan para contener el brote, quedaron prohibidos los eventos públicos y privados durante 22 días y se estableció el uso obligatorio de mascarilla y alcohol desinfectante en espacios cerrados o con aglomeración. Sí, los permisos que se han extendido, vamos a notificarles que por favor queda suspendido debido a esta emergencia que estamos atravesando. El Ministerio de Salud mantiene activos los puntos de vacunación en los dispensarios de la provincia, especialmente para niños menores de 7 años, el grupo más vulnerable frente a esta enfermedad.
Y precisamente en Ecuador, enfermedades que son prevenibles con vacunas no han logrado superarse del todo. Según la Organización Mundial de la Salud, existen brechas por desafíos, como por ejemplo la falta de personal suficiente para inmunizar a la población y las no garantías de seguridad para que ese personal se pueda movilizar por toda la población objetivo. La migración de extranjeros sin el esquema completo es otra de las causas, como lo menciona Bessie Granja. Ecuador enfrenta desafíos para cerrar sus brechas en la cobertura de vacunación. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, a escala nacional, la aplicación de la primera dosis de la vacuna DTP contra la difteria, la tosferina y el tétanos, que se coloca a los 2 meses de edad, alcanza el 99%, mientras la segunda dosis de esta inyección, que se aplica a los 6 meses de edad, está en 96%. La inyección triple vírica contra el sarampión, paperas y rubiola para niños de 12 a 15 meses de edad, 97%. Y la segunda dosis para los niños de entre los 4 y 6 años de edad llega al 81%. Esta última vacuna se aconseja aplicar antes de que los niños inicien su periodo escolar. Aunque son enfermedades inmunoprevenibles, es decir, que se pueden combatir con vacunas, se registran brotes, como lo que ocurre con la tosferina, con 874 contagiados. La mitad de los casos son niños entre 1 y 4 años de edad. La OMS registra entre los desafíos que tiene el país para cerrar las brechas de vacunación contra estas enfermedades: la necesidad de más personal de inmunización, la falta de transporte adecuado que preserve la cadena de frío para la distribución de las vacunas, las críticas condiciones de seguridad en zonas donde no existen garantías para el desplazamiento de las brigadas, la migración de familias cuyos pequeños viajan sin el esquema completo y mayor vigilancia epidemiológica. El capo de la denominada mafia albanesa en Ecuador, Dritan Yika, fue detenido este lunes en Emiratos Árabes Unidos. Según el Ministerio del Interior, la operación para su captura se llevó a cabo en coordinación e intercambio de información con la Interpol. Paul Romero con el informe. Este lunes fue capturado Dritan Yika, alias Tony. El capo de la denominada mafia albanesa en Ecuador fue detenido en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en una operación coordinada entre las unidades de Interpol de los dos países. La investigación e intercambio de información duró cerca de 2 años. Se intensificó después del 6 de febrero de 2024, cuando España y Ecuador, en intervenciones simultáneas, llamadas Pampa y Gran Fénix, detuvieron a los implicados en la red internacional de tráfico de droga, lavado de activos y delincuencia organizada. Hubo 57 allanamientos, 40 en Ecuador y 17 en España y 30 capturados. Dritan Yika, de 47 años, figuraba en la lista de los más buscados por los sistemas de inteligencia militar y policial. Tenía 2 notificaciones rojas de Interpol. Llegó a Ecuador en 2009 con visa temporal. Según informes de inteligencia policial, desde ese año lideró esa organización de narcotráfico para enviar droga de Ecuador a España, Bélgica y Países Bajos en contenedores de banano. Esa estructura criminal tenía, según la investigación fiscal, al menos 10 empresas como fachada para lavar el dinero en actividades comerciales y financieras. Dritan Yika fue vinculado directamente por la Fiscalía en 2024 como líder de las operaciones de la mafia albanesa en Ecuador. Ahora, si Dritan Yika es extraditado, en Ecuador le esperan 2 juicios por delincuencia organizada y el otro por lavado de activos. Otros integrantes de la mafia albanesa ya fueron sentenciados y están presos. Veamos. Dritan Yika, detenido hoy en Emiratos Árabes Unidos, es requerido por la justicia ecuatoriana para que responda en 2 procesos penales relacionados con la mafia albanesa, que la Fiscalía bautizó como los casos Pampa 1 y 2. El albanés lideró un grupo narcocriminal transnacional que creó empresas en Ecuador para lavar dinero del tráfico de drogas por al menos $43 millones y para contaminar contenedores de banano y de otros productos de exportación con cocaína que enviaba a Europa. Tribunales especializados de la Unidad contra el Crimen Organizado ya condenaron a 25 implicados en la trama dirigida por él. Todos están presos cumpliendo penas de entre 3 y 17 años.
Si se concreta la extradición del albanés, será enjuiciado por lavado de activos y delincuencia organizada en el grado de autor. Su sentencia puede llegar a 23 años de prisión e incrementarse si se consideran circunstancias agravantes. Los casos Pampa 1 y 2 contaron con la colaboración de la justicia española, que en febrero de 2024 ejecutó un operativo simultáneo con Ecuador. Entonces detuvieron a 30 personas en ambos países: ecuatorianos, españoles, chinos, colombianos y argentinos. España logró descifrar un sistema de comunicación encriptada llamado Sky-SC, que usó la organización criminal para coordinar el acopio de droga en 4 provincias de Ecuador, el transporte y la contaminación de contenedores. Entregó a la Fiscalía ecuatoriana fotos, videos y audios. Otros 2 integrantes de la mafia albanesa procesados en este caso están siendo juzgados en España. Un incendio ocurrido en un tanque de almacenamiento de combustibles dentro de la refinería de Esmeraldas provocó una explosión que generó una situación de emergencia en las instalaciones. Hernán Higuera informa que los trabajadores fueron evacuados y hubo atención médica por asfixia. Ocurrió antes de las 10 de la mañana y según estas imágenes empezó con un pequeño incendio que se intentó controlarlo. Hubo al inicio una humareda blanca, luego las llamas crecieron. Emergencia. Es el área de mantenimiento conocido como Catalítica 3 de la refinería de Esmeraldas. Luego hubo una enorme explosión. Por causas aún desconocidas, un tanque de almacenamiento de gasolina se prendió y eso obligó a que el personal de refinería sea evacuado inmediatamente. Según el Ministerio de Energía, se activó el plan de emergencia y en unos 40 minutos, el personal de Seguridad, Salud y Ambiente, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, controlaron el flagelo, aunque la zona volvió a arder. El plan de evacuación se extendió al personal de Termo Esmeraldas y Selec, que también debieron salir de la zona. Al momento se hacen las inspecciones para determinar las causas. Según Petroecuador, no se reportan fallecidos ni heridos, pero sí hubo 5 personas asfixiadas por el humo, que recibieron atención. El humo contaminó los barrios Florida, 15 de marzo, Codesa y Propicia, vecinos de la refinería. Sus habitantes vivieron momentos de angustia esta mañana. Y a propósito del incendio en la refinería de Esmeraldas, Petroecuador emitió un comunicado esta tarde aclarando que el abastecimiento de combustible en el país está 100% garantizado y que tanto en terminales como refinerías hay suficiente stock para abastecer la demanda a escala nacional. Incendios. La vida vuelve. En Quito, los incendios de septiembre del año pasado consumieron más de 2.200 hectáreas. Desde entonces se han intervenido 10 sectores, incluido el Panecillo en el centro de la urbe. La tarea sigue siendo ardua porque la recuperación total de un bosque puede tomar hasta 50 años aproximadamente. Carla Delgado con la primera entrega de este especial. Mañana en la segunda entrega de la serie Incendios, La Vida Vuelve, Televistazo va a mostrar cómo reverdece la provincia de Cotopaxi luego de haber soportado también varios siniestros de magnitud. Y en un nuevo despliegue en la Amazonía ecuatoriana, las Fuerzas Armadas ejecutaron operativos simultáneos en Sucumbíos, Orellana y Napo. Las acciones incluyeron la destrucción de tanques utilizados para procesar gasolina blanca, la localización de maquinaria minera camuflada y conexiones clandestinas a ductos de hidrocarburos. Las imágenes con Elizabeth Quesada. Las operaciones militares contra la minería en la Amazonía continúan. En medio del follaje espeso de Pacayacu, en Sucumbíos, una patrulla halló 2 estructuras metálicas que funcionaban como destiladores de gasolina blanca. Cada tanque de 4 metros de largo tenía capacidad para procesar hasta 3.000 galones. Según el ejército, el combustible era usado no solo en actividades mineras ilegales, sino también en el procesamiento de droga. La estructura fue destruida con
con una detonación controlada por expertos en explosivos. Una hora más al sur, en Xuxufindi, se descubrió un acople clandestino conectado a una línea de transporte de hidrocarburos. A pocos metros, una piscina artesanal almacenaba cerca de 17.000 galones de gasolina blanca. En Sardinas, zona fronteriza entre Napo y Orellana, se hallaron pertrechos militares, mochilas, botas y buzos tácticos utilizados por grupos armados. Y en San Lorenzo, en el ingreso a Alto Punino, fueron localizadas 2 excavadoras escondidas entre los árboles. Las máquinas fueron destruidas junto a una construcción de madera que servía de descanso para mineros ilegales. El 75% de combustible robado con pinchazos al poliducto corresponde en su mayoría a diésel y sirve para abastecer a la minería ilegal en Ecuador. Esta mañana la Unidad Investigativa de Delitos Hidrocarburíferos desarticuló una organización que cargaba 11.000 galones de ese derivado en Ambato. El informe con Hernán Higuera. Pinchazos al poliducto es una de las formas con que se abastecen de combustible las organizaciones delictivas. Desde el 2020 al 2025 han incrementado en un 300% la perforación al tubo por donde se transporta gasolina, diésel y gas licuado de petróleo. El robo es de aproximadamente 20.000 galones diarios de combustible según la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la Policía Nacional. Y de ese combustible la mayoría tiene un destino. 70-75% tranquilamente por las condiciones y por lo que se necesita para el tema de minería ilegal, que usted sabe que todo funciona con hidrocarburo. El poliducto es una tubería paralela al oleoducto que cruza el país. En 2020 hubo 5 perforaciones. Ya para el 2023 fueron 334 perforaciones. El 2024 sumaron 995. Y si el promedio era de 83 pinchazos por mes, este año ese promedio subió a 90. Al tubo le ponen válvulas, extienden mangueras que conducen bajo tierra a sitios clandestinos. Se abastecen generalmente de diésel. En lo que va del 2025, nosotros hemos realizado una incautación a nivel nacional de 241.908 galones de diésel. 16 organizaciones delictivas pinchan el poliducto para abastecer a los dueños de las dragas que minan ilegalmente el oro en el país y que según la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos son los lobos, los choneros, chonekillers, lagartos, Mafia 18, tiguerones, águilas, gángsters, fatales, Latin Kings y R7. Las mafias saben qué días y a qué horas Petroecuador bombea determinado combustible y lo ofertan incluso antes de robarlo. Lo mueven en tanqueros, en camionetas que cargan canecas o bidones, como intentaron hacerlo estos 4 sujetos que este lunes en Ambato, en delito flagrante, fueron encontrados llenando 11 tanques que estaban en un camión. Intentaban llevarse 11.000 galones de diésel. Al ingresar al inmueble se puede verificar la presencia de una conexión clandestina, que lo que hacía es succionar y robar combustible del poliducto. Según información entregada por Petroecuador a la policía, el país pierde 110 millones de dólares anuales por el robo de combustible. El gobierno nacional se planteó incorporar 1.000 megavatios en el transcurso de este año para enfrentar el estiaje que empieza en septiembre próximo. Según el Ministerio de Energía, la prioridad es recuperar potencia termoeléctrica, pero las obras que incrementarán la generación aún están en lista de espera. Incluso algunos proyectos no tienen fechas específicas para su funcionamiento. Diego Cuenca describe la situación. De gobernar. El presidente Noboa, en su discurso de posesión, anunció la ejecución de obras para mejorar la matriz energética del país. Pero ¿cuáles son los proyectos a corto plazo que deben priorizarse para enfrentar el estiaje en septiembre de ese año? Según la ministra de Energía, Inés Manzano, el gobierno se planteó la meta de incorporar 1.000 megavatios en el transcurso de este 2025. Lo que hay que hacer es, primero se va a utilizar, vamos a darle prioridad a las termos, inclusive las barcazas. Manzano no profundiza en cuáles son esas obras y a breves rasgos señala que recuperaron las operaciones en la central Termoesmeraldas 1, que produce hasta 125 megavatios, luego de superar las fallas que dejó el sismo del 25 de abril. También sumaron 20 megavatios en Termogas
Gas Machala el pasado 8 de abril, cuando instalaron una nueva turbina de generación que ayudó a que la central pase a 145 megavatios. Luego esperan la incorporación de 91 megavatios del proyecto Esmeraldas 3, que empezará la fase de pruebas. En la lista de espera también están los proyectos de Progen, la central salitral en Guayaquil de 100 megavatios, que según esa compañía empezará a distribuir electricidad desde el 30 de agosto, y la termoeléctrica Quevedo 3, que aportará 50 megavatios, pero aún no tiene fecha de inicio de operaciones. Esas son las obras pendientes a corto plazo y que debieron estar listas desde el año pasado. Sin embargo, la ministra de Energía también habla de otras inversiones. Tenemos ya un inversionista español que está por venir para poder hacer la firma son alrededor de 6 proyectos que él quiere invertir. Esos más o menos 300 megavatios. Manzano también cuenta con cerca de 20 megavatios de la central El Descanso, que se inaugurará este jueves 29 de mayo en la provincia de Azuay. Adicional a eso, hay 4 proyectos eólicos y otros de generación nuclear, pero que prometen estar operativos hasta el 2029. Además, el gobierno le apuesta a la inversión pública durante este nuevo periodo. Sin embargo, no se ha explicado todavía de dónde saldrán los recursos para emprender con las obras que el presidente enumeró durante su discurso de posesión en la Asamblea. Sucede en medio de una situación económica compleja. El país necesita 14.000 millones de dólares para poder financiar la ejecución gubernamental. Es su misión. En su discurso de posesión, el presidente de la República rompió las expectativas al referirse a su modelo de desarrollo. Nos enfocaremos en la inversión pública para generar empleo. Dedicaremos nuestro esfuerzo al trabajo joven, impulsando plazas laborales desde la obra pública. Y no solo se refería a obras de infraestructura, sino a darle un mayor peso a la inversión social. Las condiciones laborales de docentes, trabajadores sociales y psicólogos educativos se fortalecerán. En las zonas más golpeadas por la violencia surgirán espacios integrales familiares como refugio de esperanza. Las mujeres ecuatorianas contarán con proyectos reales para su autonomía y el bono de los 1000 primeros días llegará a más mujeres embarazadas y niños menores de 2 años. Noboa dio cuenta de un redimensionamiento del papel del Estado. Enlistó algunas obras que se podrían considerar emblemáticas y en las que el Estado va a participar de distinta manera durante estos 4 años. Empezó por el Quinto Puente, una obra que tiene un costo de 800 millones de dólares y donde el Estado tiene previsto colocar 120 de ellos. Los restantes 680 millones se espera que lleguen en el marco de una alianza público-privada. Habló del Museo Nacional que se construirá en Quito y que costará 100 millones de dólares. Se ha dicho que el modelo de gestión también será en alianza con el sector privado. Con la misma modalidad, el gobierno buscará la ampliación del eje vial E25 desde Juján hasta Santo Domingo. El valor total de esta obra se determinó en 1.200 millones de dólares. Y la lista seguía. El presidente de la República mencionó la torre oncológica del Hospital Eugenio Espejo en Quito, que a mediados del 2023 tenía presupuestado un valor de 80 millones de dólares. El plan más ambicioso es el habitacional. El presidente Noboa habló de 200.000 viviendas. Si el gobierno decidiera subsidiar totalmente su valor, necesitaría 10.000 millones de dólares. Si mantiene la política de entregar bonos de 7.000 dólares por cada vivienda, el valor requerido llegaría a los 1.400 millones de dólares. El jefe de Estado también habló de contratos privados para generar 300 megavatios de energía, y eso tiene un valor de 350 millones de dólares. Hasta el momento no se le ha dicho al país de dónde saldrán los recursos para esas obras, ni cómo se redistribuirán los ingresos para destinar más dinero al gasto social. Lo que sí está claro es que entre el déficit fiscal y los atrasos que el gobierno redujo a la mitad y las necesidades de financiamiento, la brecha del fisco es de 14.000 millones de dólares. Con las obras anunciadas por Noboa, esa brecha se ampliaría. Y solo en el caso del plan de vivienda se conoce que busca financiamiento internacional por 1.000 millones de dólares. Pero esa negociación aún no está cerrada. En China, las bibliotecas del futuro ya son una realidad gracias a los sistemas de inteligencia artificial, desde robots que etiquetan libros en cuestión de minutos hasta sistemas capaces de procesar 1.500 devoluciones y clasificaciones por hora. María Gabriela Carpio nos muestra los avances en esta área. En China, la inteligencia artificial también ayuda a modernizar las bibliotecas.
Un ejemplo claro está en la biblioteca Sun Yat-sen, en la provincia de Guangdong. Cada año recibe más de 300.000 libros nuevos y hasta hace poco clasificarlos, etiquetarlos y colocarlos en su lugar tomaba casi 3 semanas para cada lote de 2.000 ejemplares. Pero con este nuevo sistema automatizado de escaneo y rotulado, ese mismo trabajo se hace ahora en apenas 10 minutos. No es el único caso. En la biblioteca de Shejiang, al este del país, los usuarios pueden devolver los libros en un kiosco inteligente que los transporta en bandejas amarillas por una cinta automatizada hasta el sitio exacto donde deben ir. Todo sin intervención humana. El sistema puede procesar hasta 1.500 libros por hora. Antes, manualmente, se lograba un 95% de precisión. Ahora, gracias a las máquinas, llegamos al 99.8%. Y en Pekín, la Biblioteca Nacional de China va más allá. Está implementando una red digital que conectará a todas las bibliotecas públicas del país, con la meta de tenerla lista a finales de este año. Y el fin de semana pasado concluyó el Festival de Cine de Cannes, que premió las mejores obras cinematográficas del mundo, destacando especialmente la Palma de Oro, el máximo galardón otorgado a la mejor película. Además, se reconoció a la mejor dirección, así como las mejores actuaciones femeninas y masculinas. A continuación, un repaso de quiénes fueron los ganadores. La película Un simple accidente del cineasta iraní Jafar Panahi ganó la Palma de Oro en la 78 edición del Festival de Cannes. El filme, rodado en clandestinidad, narra el encuentro fortuito de un hombre que cree reconocer a su torturador en las calles de Teherán y decide secuestrarlo. El filme brasileño El agente secreto se llevó el premio a la mejor dirección de Cleber Mendoza Filho y el de mejor actor para Wagner Moura, ausente en Cannes. Interpreta a un profesor que se enfrentó a la corrupción en la ciudad de Recife, a donde vuelve a pesar de todos los peligros. El galardón a mejor actriz fue para Nadia Melliti, de 23 años, por La Petite Dernière, que narra la historia de una joven musulmana que descubre su homosexualidad. El premio del jurado fue compartido para Sirat, de Oliver Laxe, filme en el que se cuenta cómo un padre busca a su hija desaparecida en el desierto marroquí. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Y Son of Falling, de la alemana Maschka Schilinski. La historia sigue a 4 niñas que pasan su juventud en la misma granja del norte de Alemania, un lugar que se convierte en testigo de los traumas, secretos y represiones que ellas viven. 50 obras de 20 artistas son parte de una exposición colectiva que se inauguró ya en el Museo Municipal de Guayaquil. Y se trata de Gran Encuentro, capítulo 11, Velas de Cebo para iluminar el futuro. Estefanía Arias con más detalles de lo que se trata esta muestra. Son piezas que reflexionan sobre el coleccionismo, las reservas de arte y la memoria cultural. Gran Encuentro, capítulo 11, Velas de Cebo para iluminar el futuro. Una muestra colectiva que se inauguró en el Museo Municipal de Guayaquil. Archivos, obras y documentos son exhibidos en la Sala de Arte Contemporáneo. Entre ellos, una escultura en forma de huevo de 1 metro, creada por el artista quiteño David Ceballos. 100 días se le tomó levantar esta figura, denominada Edgar. Ha estado en Costa, Oriente y la Sierra. Yo diría que es como una metáfora de tamaño, ¿no? Usted sabe que hay esta creencia popular en la que se pasa un huevo por el cuerpo para diagnosticar un mal. Yo creo que en este caso de una escultura de un huevo de 1 metro de altura es una metáfora de tamaño. Estoy intentando hacer lo mismo, pero con el cuerpo del país. Otra de las obras de Ceballos es esta pintura llamada IES. Son 50 obras de 20 artistas que se presentan en este espacio. Entre ellas también están las piezas de la reserva del museo. Puedan ver cómo el archivo y el arte contemporáneo se activan, cómo la literatura es un activador importante, importante para levantar contenidos sensibles. La exposición gratuita estará abierta hasta el 28 de junio, de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y ahora les contamos que Karol G es tendencia en YouTube
con el estreno del videoclip Latina Forever, grabado en las montañas nevadas de California. Además, Robbie Williams rinde homenaje a la era dorada del Britpop de los años 90 con el estreno de la canción Rocket. Conozcamos más de las noticias del espectáculo ahora con Ana María Palacios. Karol G es tendencia en YouTube con el estreno del videoclip Latina Forever, grabado en las montañas nevadas de California. Ella y sus amigas desafían el frío con estilo y actitud, una fusión de reggaetón y pop. Según la colombiana, el sencillo celebra la identidad y fortaleza de las mujeres latinas. Eva y John llega a Ecuador para presentar los conciertos denominados Alma, Corazón y Vida. El jueves 29 de mayo en Quito, en el Teatro de la Casa de la Cultura, junto a los hermanos Miño Naranjo y los Antares de Colombia. Y en Guayaquil, el viernes 30 de mayo en el Centro de Convenciones, junto a las Damas de Oro y Alpiste Latin Group. La peruana cantará sus éxitos Nuestro Secreto, Malpaso y Fina Estampa. Robbie Williams homenajea a la era dorada del Britpop de los años 90, con el estreno de la canción Rocket. El videoclip fue grabado en Birmingham, Inglaterra. El artista empezará una gira de conciertos el 31 de mayo en Edimburgo y visitará 30 ciudades en Reino Unido y Europa. Bueno, y así llegamos al final de esta emisión de Televistazo. Mañana en contacto directo, Walter Spurrier, analista económico, y José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo. Ellos analizarán las señales que dio Daniel Noboa en la posesión presidencial sobre el futuro económico del país. Les recordamos además que en nuestras redes sociales, amigos, pueden revisar el esquema de vacunación contra la tosferina y también cómo prevenirla. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com y nuestra app Ecuavisa Play. Buenas noches.